Carlos Manuel de Céspedes nació el 18 de abril de 1819 en Bayamo, Cuba, en una familia de origen español. Durante su infancia, recibió educación en gramática y latín de los frailes del convento de Nuestro Seráfico Padre, y más tarde cursó estudios de lógica y ética en el convento de Santo Domingo. Continuó su educación en La Habana, donde ingresó al Real y Conciliar Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, y finalmente obtuvo su bachillerato en Derecho Civil en la Real y Pontificia Universidad de La Habana el 22 de marzo de 1838. Carlos Manuel contrae nupcias en 1839 con su doble prima hermana, María del Carmen Céspedes y del Castillo. El 3 de enero de 1840 nace su primer hijo varón, Carlos Manuel, a quien le seguirían María del Carmen, muerta prematuramente, y Óscar en 1847. Una vez que enviudó en enero de 1868 de María del Carmen, víctima de la tisis, estableció una relación amorosa con la joven Candelaria Acosta Fontaine. Como tantos otros jóvenes cubanos de buena posición, en 1840 marcha a España a estudiar la licenciatura de Derecho en la Universidad de Barcelona, doctorándose posteriormente en la Universidad Central, en Madrid. Muy implicado en los movimientos políticos de signo progresista, en 1843 participa en la insurrección de una parte del Partido Progresista, junto a varios generales moderados. Dieron contra el general Baldomero Espartero, regente del reino desde 1840. En ese contexto, Céspedes trabó cierta amistad con el general Juan Prim. Tras completar sus estudios, recorrió Francia, Reino Unido, Suiza, el Imperio Otomano, Grecia, Alemania e Italia antes de regresar a Cuba en 1844, por lo que dominaba y se expresaba correctamente en varios idiomas, como el inglés, francés y el italiano. Conocía y manejaba desde pequeño el latín y el griego. A su regreso, Carlos Manuel de Céspedes abrió un bufete en Bayamo en 1844, donde también escribió poemas y un folleto en defensa de Cuba, mientras comenzaba secretamente sus planes independentistas. Durante estos años, estableció amistad con otros hacendados orientales como Francisco Vicente Aguilera y Pedro Figueredo, y adquirió su propio ingenio azucarero, la de Majagua. Aunque inicialmente se sintió atraído por el movimiento anexionista hacia Estados Unidos, sus implicaciones en la rebelión de las Pozas en 1852 lo llevaron a la cárcel en varias ocasiones. Sin embargo, continuó su actividad política y literaria, incluyendo su ingreso en una logia masónica. A pesar de un breve acercamiento al gobierno español, su descontento con el retorno de los moderados al poder y sus deudas personales lo llevaron a intensificar sus esfuerzos secesionistas. Su finca, la de Majagua, se convirtió en un centro de conspiración, donde junto con otros líderes independentistas, como Francisco Vicente Aguilera y Francisco Maceo Osorio, planearon la insurrección. Tras enviudar en enero de 1868, Carlos Manuel de Céspedes se enfocó completamente en la actividad conspirativa. Fundó la logia de Good Faith en Manzanillo en abril y se convirtió en gran maestro. La conspiración fue descubierta antes de tiempo, pero Céspedes, alertado, convocó a la acción el 8 de octubre. El 10 de octubre, en su ingenio La de Majagua, proclamó la independencia de Cuba, marcando el inicio de la Guerra de los 10 años. Rápidamente ganó seguidores y tomó la ciudad de Bayamo el 18 de octubre, estableciendo una junta de gobierno provisional. Sin embargo, enfrentó oposición de Camagüey y tuvo que planificar la defensa de Bayamo contra las fuerzas españolas dirigidas por el conde de Balmaceda. En 1869, un año crucial en la historia de Cuba, los insurgentes decidieron tomar medidas drásticas ante la insostenible situación de Bayamo el 12 de enero. Prendieron fuego a la ciudad, estrategia que obligó a las tropas españolas a desviar recursos hacia el cuidado de la población civil. Curiosamente, la casa natal de Céspedes permaneció intacta, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y un importante museo en la actualidad. Más tarde, en abril de ese mismo año, en el pueblo de Guáimaro, se llevó a cabo un evento trascendental. Bajo la dirección de Domingo Dulce, se proclamó la Constitución de la República de Cuba en armas. Esta acción marcó un hito en la lucha por la independencia, con Céspedes asumiendo el cargo de primer presidente.
La aprobación unánime de esta constitución contribuyó a zanjar las diferencias políticas entre los líderes rebeldes, consolidando así la unidad frente al dominio español. El año 1870 trajo consigo nuevos desafíos y sacrificios para la causa independentista. El gobierno en armas, desplazándose de un lugar a otro, enfrentó la captura del hijo de Céspedes por las tropas enemigas. Ante la exigencia de rendición a cambio de la liberación de su hijo, Céspedes respondió con valentía, rechazando ceder ante las presiones del enemigo. Mientras tanto, la detención de Ana de Quesada en Nueva York añadió más tensiones al conflicto, destacando la complejidad de la situación. En julio de 1871, las divisiones internas entre los grupos rebeldes salieron a la luz con la llegada de Rafael de Quesada a Cuba. La correspondencia entre Céspedes y Ana reveló los desafíos personales que enfrentaban, así como las tensiones entre los líderes rebeldes y su relación con la causa independentista. A pesar de estos obstáculos, el compromiso y la determinación de Céspedes y sus seguidores siguieron siendo inquebrantables en su lucha por la libertad de Cuba. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en el potrero de Jimaguayú, mientras el mayor general Ignacio Agramonte dirigía con destreza a sus tropas en la batalla. Su objetivo era claro, abrirse paso a través de las líneas enemigas para llevar la rebelión armada más allá de las fronteras conocidas. Era una tarea monumental, pero Agramonte no vacilaba ante el desafío. Con valentía y estrategia, avanzaron hacia Buey, Curaná, Lázaro y Cocal del Olimpo, desafiando la línea defensiva de Júcaro a Morón. El mundo observaba con asombro y admiración cómo la República en armas, unida por un mismo ideal de libertad, desafiaba el dominio español. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En un fatídico día, el 11 de mayo de 1873, una bala enemiga alcanzó a Agramonte en pleno campo de batalla. La noticia de su caída resonó como un trueno en todo el país, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de los cubanos. Mientras tanto, en el extranjero, la hermana de Ana, Caridad, recibía una larga carta de queja de parte de Carlos Manuel de Céspedes. La desunión entre los cubanos se evidenciaba aún más con el desembarco fallido de una expedición liderada por Rafael de Quesada en julio. Las tensiones políticas y militares alcanzaban su punto álgido, y la presidencia de la República de Cuba en armas cambió de manos el 28 de octubre de 1873, con Céspedes siendo depuesto y reemplazado por Salvador Cisneros Betancourt. En medio de la incertidumbre y el caos, Céspedes encontraba consuelo en la tranquilidad de Cambute. En una carta escrita en diciembre, expresaba su resignación y su deseo de paz para su amada patria. Aunque liberado, su espíritu seguía atado a la causa por la que tanto había luchado, esperando el veredicto final de la historia sobre su sacrificio y su legado. Sin el ansiado salvoconducto, Carlos Manuel de Céspedes se adentra en lo más recóndito de la Sierra Maestra, refugiándose en San Lorenzo junto a su hijo mayor. Allí, en medio de la naturaleza salvaje, encuentra un pequeño respiro al enseñar a leer y escribir a los niños del lugar. Pero la tranquilidad se ve truncada el 27 de febrero de 1874, cuando una columna de soldados españoles irrumpen en San Lorenzo, sorprendiendo a Carlos Manuel. Sin ayuda y rodeado por el enemigo, se enfrenta con valentía a su destino. Decidido a no ser capturado vivo, lucha hasta el último aliento y, herido mortalmente, se arroja a un abismo, dejando atrás un legado de sacrificio y resistencia.